Comentario crítico sobre la obra El Mercader de Venecia de William Shakespeare. William Shakespeare, maestro indiscutible de la literatura, nos sumerge en un intrigante dilema con su obra El Mercader de Venecia. La pregunta persistente que acechan los críticos y estudiosos es si la obra debe ser clasificada como comedia o tragedia. Aunque la obra contiene elementos propios de ambas categorías, argumentaré que El Mercader de Venecia es una obra que trasciende las etiquetas convencionales, desafiando la clasificación binaria, revelando una complejidad emocional y moral única. En primer lugar, la trama principal de la obra podría considerarse típicamente cómica, ya que gira en torno a las peripecias o a las pericias amorosas de los personajes, especialmente el desafiante cortejo de Basanio a la bella pero escurridiza Porcia, las situaciones cómicas que se multiplican con la astucia de Porcia al poner a prueba a los pretendientes, con el enigma de las cajas y el disfraz de abogado en el juicio de Antonio. La comedia, sin embargo, se ve contrarrestada por el tono oscuro de la subtrama que involucra a Shylock, el judío prestamista. La venganza de Shylock, basada en la pérdida de su hija y en las afrentas sufridas, añade un matiz claramente trágico que se intensifica hacia el desenlace de la obra. Desde la perspectiva cómica, la trama principal se despliega con la búsqueda de amor y fortuna de Bassanio, el protagonista enamorado de Porcia. Sin embargo, como señala el crítico literario Northrop Fryer, las comedias shakespearianas no son simples historias felices, sino que implican un movimiento desde una sociedad defectuosa hacia una sociedad mejor. En este sentido, la búsqueda de Bassanio no es simplemente una comedia romántica, sino un viaje que desentraña los defectos de la sociedad veneciana, revelando las tensiones y prejuicios latentes. La dualidad de tono se manifiesta en la utilización de la figura de Shylock, quien a pesar de encarnar la venganza y la avaricia, también despierta la simpatía del público por su sufrimiento. La humanización de Shylock complica la estructura cómica convencional, llevando al espectador a cuestionar la moralidad de los personajes y la sociedad que rodea. Así Shakespeare desafía la noción de que la comedia debe ser un reflejo puro de la armonía y la felicidad. La subtrama de Shylock introduce una dimensión trágica que desafía la noción de que la comedia, como le decíamos, debe ser liviana y optimista. La venganza de Shylock es expresada en su famoso monólogo ¿No somos acaso iguales? Refleja una profunda herida social y personal. La tragedia de Shylock se convierte en un espejo que refleja la intolerancia de la sociedad hacia aquellos que son percibidos como, entre comillas, diferentes. El crítico Harold Bloom sugiere que la figura de Shylock es la más convincente y compleja representación de un judío en la literatura inglesa antes del siglo XIX. Este análisis resalta cómo Shakespeare baja más allá de la simple caricatura, dotando a Shylock de una humanidad que trasciende las limitaciones de su tiempo. La tragedia de Shylock, aunque enmarcada en la comedia, emerge como un llamado a la compasión y a la reflexión en los postulados intolerantes en la época de la sociedad isabelina. La inclusión de Shylock como una figura trágica y al mismo tiempo, la inclusión de Shylock como una figura trágica y al mismo tiempo trascendente se vincula con la concepción aristotélica de la tragedia en poética. Aristóteles sostiene que la tragedia implica, entre comillas, una purga de emociones a través de la compasión
y el miedo. La tragedia de Shylock, su sufrimiento y su desenlace suscitan al espectador una catarsis que va más allá de la simple y mera diversión. La dualidad de todos también se manifiesta en la resolución final, donde la justicia y la misericordia coexisten de manera compleja. La figura de Portia, disfrazada de abogado, representa la fuerza de la ley, pero su interpretación de la justicia incorpora elementos de compasión y perdón. Aquí Shakespeare desafía la rigidez de las estructuras sociales y legales, proponiendo una visión más matizada de la justicia que va más allá de la mera aplicación de normas. Al explorar el Mercader de Venecia, nos enfrentamos no solo a un entretenimiento teatral, sino a un espejo de la complejidad humana, como es muy común en las obras de Shakespeare. En las palabras de T.S. Eliot, dice que Shakespeare le da a la mente el conocimiento de la posibilidad de cambio, la conciencia de la posibilidad de desarrollo. La dualidad de tonos, la exploración de la injusticia social y la injerción entre comedia y tragedia convergen para ofrecer una obra que, en lugar de simplemente reflejar, también desafía y transforma la conciencia del espectador. En últimas instancias, El Mercader de Venecia emerge como una obra maestra que invita a la reflexión profunda, a las dualidades que defienden no solo meras herramientas estilísticas, sino portales hacia la complejidad moral y social. Shakespeare, al desafiar las categorías teatrales, nos incita a mirar más allá de las apariencias, adentrarnos en la esencia misma de la experiencia humana, donde la comedia y la tragedia se entrelazan en la trama eterna de la vida. Muchas gracias.